Bienvenidos a este quinto episodio de la quinta temporada 5-5, jueguense ese número, de Apaga y Vuelve a Encender tu espacio humano en la tecnología. Recordarán que esta quinta temporada estamos hablando de los autocuidados y este quinto episodio, por ser el quinto, no es menos importante porque vamos a hablar precisamente de uno de los pilares del autocuidado, que es el cuerpo humano. Y para ello tenemos dos invitados de lujo, son profesores, son expertos, son años practicando yoga, danzas aéreas y otras actividades físicas que nos van a compartir hoy. Y vamos a hablar un poco precisamente de cómo mantener nuestro cuerpo en buen funcionamiento, un cuerpo sano para vivir mejor. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por asistir. Y quería precisamente que empezáramos compartiendo a nuestra audiencia ese background de ustedes. ¿Por qué yoga? ¿Por qué no aeróbic? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué el yoga y por qué todas estas disciplinas que ustedes están desarrollando acá en Valencia? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea y, yo ingresé al mundo del yoga porque comencé haciendo circo. Yo soy bailarina de danza aérea, estudié en una escuela de circo. ¿Empezaste con la danza aérea? Realmente, o sea, yo no tenía ni idea de que existía el yoga. Cuando estaba más chama quería estudiar circo y se me metió eso en la cabeza y le dije a mi mamá que quería hacer circo y mi mamá me dijo, bueno, si consigues una escuela formal, yo me imagino que en su cabeza diría, no lo va a conseguir, yo te apoyo. Y en efecto conseguí una escuela que se estaba formando en Caracas para esa época, estamos hablando del 2006 más o menos, 2007. Y bueno, me fui a Caracas y estudié circo. Dentro de la escuela había un profesor que nos daba yoga. Okay. Y eso fue como los primeros 3 meses. Yo estudié 3 años esa formación. Y los primeros 3 meses yo hacía yoga y yo decía, esto me gusta, pero no sabía por qué. Luego que dejaron de darnos yoga en la escuela, yo empecé a buscar clases. Pero como buena estudiante, buena época de estudiante, no tenía dinero. Entonces yo iba a todas las clases gratis de yoga que habían en Caracas. Una clase por aquí, entraba por allá. Y así siempre andaba como cazando clases de yoga. Y allí empecé a darme cuenta que una de las cosas que me gustaba del yoga era que era un espacio donde no había competencia. O sea, ahí no importaba si yo lo estaba haciendo mejor o peor que alguien. Ahí no importaba cómo era mi práctica. Qué interesante. Solo importaba cómo me sentía en la práctica. Y es así. O sea, digamos, es común ese sentimiento en el yoga. Claro, tal cual. Dentro de la práctica de yoga, y esto es muy importante porque muchísimas personas tienen como 2 conceptos bien interesantes sobre lo que es el yoga. Uno es que no haces nada físico. Okay. Ese es un primer concepto. Y el otro que normalmente se tiene, generalizando, es que no, yo no soy flexible para hacer este tipo de prácticas o yo no tengo fuerza para hacer Son este como tipo los de extremos. O no es nada físico Tal o es cual. muy físico y no tengo la capacidad Tal para cual. eso. Entonces es muy interesante ver eso porque realmente la práctica de yoga tiene como, digamos, la punta del iceberg es la parte física, pero debajo de todo eso hay muchísimas más cosas y es un poco lo que venimos a hablar del bienestar, que es lo interesante que hace que el yoga te enamore cuando lo pruebas, porque no importa si estás haciendo una postura de manera perfecta o como tú crees que debería ser perfecto, sino realmente la intención de la práctica es que te sientas bien en ese momento mientras Pero lo es estás posible lesionarse. ¿No? Es que no te va a lesionar la práctica, te va a lesionar lo que tengas aquí. Pero si hago y la lo postura que mal, haciendo. quiero dejar este comentario porque me parece, no sé. Claro, es importante que hagas la práctica con alguien que sepa y que te indique bien, porque si lo estás haciendo solo, pues sí, obviamente te puedes lesionar. Pero ¿por qué la gente se lesiona? Porque hay un trabajo de ego, ¿no? Hay varias cosas. Hola, mi nombre es Omar. Mi nombre es Omar y con respecto a esa pregunta que es muy importante, sí. Porque parte del miedo que muchas veces las personas le tienen al yoga es eso, que me puedo lesionar. Lo cierto es que la práctica de yoga, eso se lo escuché a una profesora, de hecho, de un diplomado que nosotros coordinamos aquí en Valencia. Ella se llama Hannah Campbell, también profesora aquí de Valencia. Ella dijo algo muy interesante una vez, que cuando tú te lesionas en una postura o un asana, o cuando te lesionas en una práctica, no te lesionas por eso que pasó en la práctica. Te lesionas por todo tu bagaje, por toda tu historia física. Okay. O sea, cuando te lesionaste es porque ya tenías una predisposición a esa lesión. Además, si a eso le sumas todo el ruido mental que puedas tener, ya sea que por ego trates de excederte en tus capacidades para realizar esa postura, o que por desconocimiento de estar con un profesor que no sepa dirigir la postura, la ejecutes de mala manera y tu cuerpo no esté físicamente adaptado o preparado para ese nivel de postura, te puedes lesionar. Pero por eso te digo, hay todo como que
una historia previa al momento de la lesión, al momento cuando ocurre la lesión. Por supuesto que pueden haber riesgos, como cualquier ejercicio, por ponerle un nombre. Actividad ¿no? física. Sí, Actividad actividad física. física, porque ejercicio no sería realmente el nombre para la práctica de yoga. Por supuesto que puede haber un riesgo, ¿no? Pero realmente lo que va a hacer que te lesiones o no es una guía y tu disposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además también es importante destacar que dentro de las prácticas que conocemos como prácticas de posturas o prácticas de yoga, hay muchísimos tipos. Es un espectro Pero muy amplio. Muchísimos, ¿verdad? O sea, es una cosa infinita. Tú te puedes conseguir prácticas de yoga muy físicas, Ok. como práctica de yoga muy espirituales, si le quieres poner el nombre, o mentales, ¿sí? Que serían más meditativas o más lentas, más pasivas a nivel físico, ¿ok? Quiero abordar un poquito ese tema porque, por lo menos, es como poco cultura amplia, no sé si será mentira o no, que el yoga es como muy espiritual, pero es una religión específica, tengo que tener una creencia para practicar el yoga, Ese o es cualquier creencia apócrifa, pues... Ese es mi sujeto de estudio favorito. Ah. Historia del yoga. Historia del yoga. Sí, Sí, tocaste la clim, 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 le tocaste ya. Listo, cerramos el podcast, es otro episodio. importantísimo eso porque sí se presta mucha confusión y de hecho muchas veces las personas se inhiben de practicar yoga precisamente porque creen que yo soy católico. Exacto. No, empecemos por eso. El yoga no es una religión Ok. y no le pertenece a ninguna religión. No tiene conflicto con ninguna creencia. No, el yoga no le pertenece, por ejemplo, al hinduismo. Ok. Porque, por Pero ejemplo, hay confusión. Hay confusión Sí. y eso ya voy para allá más adelante. El yoga existía como práctica ascética, como práctica meditativa, porque el yoga es meditación. Ok. Sí, De sí. hecho, a veces dicen, no, una práctica de yoga y meditación. El yoga es meditación. Exacto. No puedo hacer yoga Sí. sin meditar. Es que el El yoga, objetivo el objetivo de de la la práctica práctica de posturas es la meditación. O Ok. sea, que tú prepares el cuerpo en la parte más Voy a física. hacer un paréntesis allí, porque esa parte es importante tenerla muy en cuenta, porque cuando tú vas a una práctica de yoga netamente por la parte física, es muy probable que no te sientas tan atraído o que sientas que no estás superando tus expectativas. O que se exacerben O- tus egos. Exacto, porque te estás estás enfocado buscando en coleccionar Acrobacias. posturas y acrobacias. Exacto, y en envolverte en un equilibrista, y bueno, para eso está el circo. ¿Sabes? O sea, Quiero puedes ir a hacer retomar un circo. poquito eso porque me llama mucho la atención. Entiendo que hiciste estudios formales por lo que nos contabas de circo. O sea, ¿el yoga forma parte del pensum del circo? No, para nada. ¿Qué pasa? Que esta formación que yo estudié, fue una escuela que se formó en ese momento, que se llama la Escuela de Artes Circenses y Acrobáticas del Caribe. Ok. Fue un proyecto cultural de la época en Caracas con el maestro Roberto Arego, un maestro cubano que actualmente no está en Venezuela. Él crea este proyecto con la idea de formar escuelas comunitarias de circo. Entonces nosotros fuimos los primeros monitores formados para crear estas escuelas. Ok. ¿Ok? Era un proyecto muy artístico, habían muchas personas de por medio y se dio la iniciativa de que dieran clases de yoga y fueron los primeros 3 meses porque luego el maestro dijo que no más eso. Eso no tiene nada que ver con Fue el casi circo. que un experimento. Tal cual, fue un experimento. Ok. Luego realmente solo hacíamos acrobacia, tal. Porque Ok. el yoga no tiene absolutamente que ver nada con el circo. Y es importante tener eso en Eso cuenta. quería. Ajá. Porque si vas a la práctica de yoga buscando pararte de mano, pararte de cabeza, llevar los pies a la cabeza y hacer cosas de contorsión, es preferible que te inscribas en una escuela de circo. Ok. O de gimnasia. O de Ok. gimnasia, sí. O sea, Ojo, y no lo digo de manera despectiva, yo hago circo. Exacto. Yo soy O sea, un artista Tú vienes del circense. mundo del circo. Exacto. Sí, Pero hay exacto. que separar las cosas y entender para qué se hace cada una de ellas. el tema de el yoga y la religión, ¿no? Que es algo que a la gente le produce como mucho resquemor, aclarando eso, que primero que el yoga no es una religión, que el yoga existe antes de hecho, cualquiera de las religiones que hoy en día se practican. Eso es bien interesante cuando lo pones en perspectiva. El yoga mínimo por vestigios arqueológicos se data de hace 5.000 años. ¿Okay? Ok. Mínimo por lo que se tiene arqueológicamente, porque se puede comprobar. Hace 5.000 años no existía ninguna de las religiones que hoy se practican. Ok. ¿Ok? Y lo interesante del yoga es que el presidente de la asociación para la que nosotros trabajamos con el diplomado internacional, él escribe libros y en uno de sus libros él dice algo como
que el yoga es como la arquitectura. La arquitectura fue utilizada para construir catedrales, mezquitas, templos hinduistas, templos budistas, pero la arquitectura no le pertenece a ninguna de esas religiones, sino que sencillamente fue utilizada para construir los templos de esas religiones. Claro, y sería un error pensar que la arquitectura entonces es de... católica. Exacto, Igual pasa con el yoga. Y como por ejemplo, un ejemplo así facilito, todo el mundo tiene una foto de la primera comunión con un mudra, que es con las manos mudra así. es ese símbolo que haces con las manos. Gracias por la explicación. Es un mudra, es un símbolo que haces con las manos, que tiene un significado, que tiene una carga semántica, energética, simbólica, y que fue desarrollado dentro del yoga o dentro de los yogas, porque esa búsqueda de la trascendencia no es única de un solo punto geográfico. Claro, ¿okay? al final también el yoga fue evolucionando en su época y se fueron tomando cosas de otros lados, y hoy en día lo que conocemos como práctica de yoga es una fusión entre muchísimas cosas. Realmente cuando hace 5.000 años, como dice Omar, la práctica de yoga era sentarte a meditar, era muy mental, ¿sí? Y las posturas físicas eran 1, 2, 3 posturas. Sí, la parte física se fusionó desde el tantrismo. ¿Okay? Y con tantrismo no me refiero a sexualidad. O sea, el tantra era una práctica espiritual que estudiaba el ser, utilizaba al otro, a la pareja, a la contraparte, para estudiarte a ti mismo. Y tenía una serie de prácticas muy físicas destinadas a desarrollar el potencial humano. Okay. Y eso es lo que se termina después permeando en el yoga a través de algo que creo que todo el mundo ha escuchado, que es el hatha yoga. La gente piensa, no, que el hatha yoga es como una práctica muy lenta. En realidad, todo lo que se hace hoy en día deriva del hatha yoga. Sí, seguramente, si alguna vez en tu vida te interesó algo del yoga, fuiste a alguna sala o algún lugar de yoga y te dijeron que hatha yoga era un yoga básico, o un yoga más lento, o un yoga para viejitos, cosas así. Y la verdad es que todo lo que practicamos hoy en día viene del hatha yoga. Todo. Ahora, pero estamos derivando un poco como clichés, ¿no? Como cosas que no son ciertas y que son como muy comunes, creencias falsas. Una de las creencias precisamente es que el yoga es para mujeres de tercera edad. Y eso es bien interesante porque en realidad el yoga principalmente lo practicaban eran los hombres. Okay. De hecho, el yoga no era para mujeres. En su origen. De hecho, el yoga practicado hoy en día es de 1920 para acá. La forma en la que se practica hoy en día. Es algo muy nuevo, realmente. Lo que nosotros conocemos como esas prácticas de que voy a una sala de yoga y hago tal clase y pongo mi mat y eso es de 1900 para acá. Es súper nuevo en realidad. El yoga, una práctica de yoga como tal completa, abarca incluso hasta cómo comes. Hasta cómo te relacionas con las demás personas. Y bueno, aquí vamos al tema del bienestar, ¿no? Que es bien interesante porque en Oriente, en el mundo, en la parte oriental, ya ellos lo tenían muy claro. Ellos sabían que todo tenía que ver. O sea, que lo que tú pensabas afectaba a tu cuerpo, lo que tú comías afectaba a tu cuerpo, cómo te movías afectaba a tu cuerpo. Eso ellos lo tenían súper claro. Pero nosotros acá en Occidente, pues hemos tenido que de alguna u otra manera, a través de muchísimos estudios, ¿sí? A través de métodos científicos. Sí, de métodos científicos. Y además lo hemos dividido, porque entonces está la nutrición, está el deporte, está la psicología, está la espiritualidad. Y al final en Oriente todo tiene que ver. Y la parte espiritual, no netamente, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de una religión. ¿Sí? Estamos hablando de esa conexión o de esa energía o de ese espacio en el que estás presente. Pero retomando un poco la pregunta inicial, ¿por qué yoga? O sea, ¿por qué una persona que de repente tiene una dolencia que no se le quita, que va al médico y el médico le dice, toma esta pastillita porque no es algo serio? O una persona que lamentablemente vivimos ya en un mundo donde el sedentarismo es nuestro pan de cada día. ¿Por qué el yoga me puede servir a mí para yo cuidar mi cuerpo? El yoga... No a nivel profesional, o sea, no a nivel de ustedes. No, el yoga es un conjunto de técnicas que te ayuda a reconectar conscientemente con tu cuerpo. Okay. Y pienso que debería ser la base sobre la cual tú sustentes después cualquier otra experiencia física que quieras tener.
Okay, porque en el momento en el que empiezas a practicar yoga es una práctica de interiorización en donde cada movimiento, cada postura tiene que ser sentida. Tiene que ser percibida. Aprendes a escuchar tu cuerpo, a sentir tu cuerpo, a percibir tu cuerpo, y entonces después puedes ir fácilmente a entrenar funcionales, por ejemplo, a ir trabajando con peso, porque ya todos los movimientos que hagas los vas a hacer de forma más consciente. Debería hacerlo antes de hacer un ejercicio físico. O sea, no es sine qua non, no es obligado. Sería muy amable de tu parte si nunca has hecho ejercicio y de repente quieres comenzar a moverte porque te duele el cuerpo, porque estás ahorita justamente viendo este podcast desde tu cama y dices, no, si de pana quiero cambiar algo en mi vida y me quiero mover, me quiero sentir mejor conmigo, porque además moverte no solo es por algo físico o fitness o de imagen estética. Ok, perfecto. A lo mejor el tema de moverte es porque quieres relajar tu mente, porque quieres relajarte de tanto estrés, X. Si ese es el caso y tú nunca te has movido, no tienes ni idea de cómo hacer una sentadilla o de cómo percibir el contacto de la planta de tus pies en el piso, pues entrar desde una práctica de yoga sería muy amable, porque comienzas a percibir cosas que parecen muy tontas. Yo digo, ay, sentir la planta de tus pies en el piso, en verdad la sientes, o sea, en verdad cada cuánto tiempo te paras descalzo en el piso y observas cómo se siente la planta de tus pies allí, cómo tu cuerpo se equilibra, cómo el peso de tu cuerpo se equilibra entre todos esos puntos de apoyo, cómo se siente contraer un poco el abdomen y respirar desde esa contracción. Son cosas que parecen simples, pero que te van llevando. Tan simple como respirar. ¿Hay gente que no, hay alguien que no puede hacer yoga? ¿Hay un caso? No, hay tipos de yoga o tipos de prácticas de yoga para cada quien. Okay. O sea, no todo el mundo puede practicar todos los tipos de prácticas, o puedes ir con cualquier profesor de asana. Perfecto. Hoy en día, porque, a ver, la práctica de asana es una parte muy específica de todo lo que implica practicar yoga. Okay. Recuerda lo que dije al principio, que era como la punta del iceberg, y que debajo está todo lo demás. Bueno, las posturas es la puntita del iceberg. Ahora, esa práctica de posturas tú puedes encontrar, como dijo Andrea temprano, desde prácticas que parecieran ser como muy acrobáticas, como por ejemplo Rocket Yoga, Ashtanga Yoga, que repito, todo eso viene del Hatha Yoga. Todo, absolutamente todo, y podemos hacer un podcast aquí con un debate de eso. 3 temporadas de eso. Hay mucho tema, mucha tela que cortar. O puedes hacer, por ejemplo, yoga restaurativo. Nuestras madres, nosotros las tenemos metidas en yoga restaurativo. ¿Las personas con sobrepeso pueden hacer sobre yoga? Por supuesto. Sí. De hecho, el aeroyoga se creó desde un principio para personas que tenían problemas de sobrepeso y no podían sostener sus rodillas. Entonces, a través de la hamaca, del chinchorro, podían sostener partes de su cuerpo para poder hacer posturas. Era como una asistencia, por así decirlo, como un prop, una ayuda. Y por ejemplo, aquí está una academia muy famosa en Valencia, que es la más antigua aquí de Valencia, que es la escuela de la casa de la hermana Mila, que es un yoga clásico meditativo, en donde creo que hacen la misma práctica siempre. Y es una muy amable, muy hacia la introspección, muy meditativo. Pero aquí en Valencia hay muchas salas, hay muy buenos profesores. Está nuestra sala, valga la cuña. Hay muchas salas, muchos tipos de yoga. Hay muchos tipos de yoga para cada quien. Es importante que lo digas, porque yo siempre, a veces cuando van personas a probar clase, yo pregunto por qué vas a la clase. O sea, lo primero que yo le pregunto a la persona es por qué vienes a la clase de yoga. Y normalmente la gente puede que responda, no, bueno, porque tengo alguna dolencia, o porque quiero ser más flexible también, o porque quiero aprender a respirar, o porque quiero meditar. Todas esas respuestas, ¿no? Pero una cosa que yo siempre digo a la persona que está entrando por primera vez y que nunca ha hecho práctica de yoga es que le dé la oportunidad al yoga, que no lo descarte solo por una práctica, porque a lo mejor, porque a lo mejor ves clases conmigo y no te gustó. Entonces yo siempre digo, si de verdad no te gustó, no pasa nada, me dices y te recomiendo otras salas y otros profesores, porque hay muchos contigo. Y muchos profesores y muchas técnicas y muchas salas. Sí. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a hablar un poco de este diplomado que ustedes están organizando. ¿Qué persona normalmente es la que va al diplomado buscando qué y qué es lo que consigue? Porque no siempre lo que yo busco es lo que consigo, ¿no? Sí, ok. Entonces, bueno, recuerdo que nosotros tenemos nuestra sala de yoga en donde tú puedes ir a practicar, hacer tu práctica 2 veces a la semana. Así no tengas experiencia. Así no tengas experiencia. ¿Y si tengo mucha experiencia? También. Ok. Poco o mucha. Allá nos adaptamos porque las clases de nosotros es lo que diríamos multinivel. Perfecto. ¿Okay?
tenemos aditamentos para ayudarte en tu práctica en caso de que los necesitas, los requieras. Pero aparte nosotros coordinamos un diplomado que se llama Yoga en Síntesis Valencia, que forma parte de la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo. Es una asociación internacional de yoga y tiene una sede aquí en Valencia que nosotros coordinamos, y ahí van desde personas que ya dan clases de yoga y quieren acreditarse internacionalmente, porque la acreditación es internacional, como personas que nunca han hecho yoga en su vida, o de repente fueron a una clase y les gustó cómo se sintieron y quedaron con curiosidad, quieren saber por qué me sentí bien. O sea, ¿qué hay detrás de esta práctica que me hace sentir tan bien? Entonces pasas 18 meses asistiendo a un taller mensual, además de asistir a unas prácticas supervisadas una vez a la semana en línea, en donde poco a poco vas desentrañando todo eso. Por ejemplo, todo eso que hablamos de historia del yoga, que si el yoga es una religión, que si no, eso es un taller completo. Okay, hay una teoría, además de la parte... Sí, claro. Horas completas hablando de historia del yoga. mucha. Es un taller que tiene mucha información. Al principio, mucha parte de fisiología, de anatomía. Okay. Y hay un taller que se llama Fisiología y Anatomía de la Respiración. Hay un taller que se llama Prevención de riesgos en la práctica de posturas o de asanas. O sea, es un diplomado muy completo en donde la persona, indistintamente que quieras o no quieras terminar dando clases, lo interesante es que desarrollas todo un bagaje, un conocimiento que te va a permitir ser tu propio profesor, por decirlo de alguna forma. Okay. Y así vayas a una clase con un profesor, vas a hacer una práctica consciente en función a lo que el profesor te está indicando. Claro. Pero le vas a facilitar el trabajo al profesor, porque Okay. ya sabes lo que estás buscando en una práctica. Y digamos que pasa algo muy interesante. ¿Qué pasa cuando vas a un restaurante y te resulta bueno el restaurante? Te gusta y además te atendieron buenísimo. Tú llegas a la casa y le dices eso a tus familiares, a tus Claro. amigos. Mira, sabes que fue un restaurante súper bueno. No, vamos a tener que ir porque comí divino, me atendieron súper bien. El yoga tiene eso. El yoga tiene un tema que es que cuando te enganchas y le agarras el gusto, tú quieres compartir eso. Tú quieres compartir eso con tu mamá, tú quieres compartir eso con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, porque te sientes bien. Y a veces ni siquiera lo quieres compartir. A veces las mismas personas se acercan a ti y que, mira, ¿qué estás haciendo? Eso nos ha pasado muchísimo. De hecho, actualmente la mayoría de las personas que se inscriben dentro de nuestra formación vienen recomendados por profesores egresados de nosotros. Nuestra mayor publicidad actualmente son nuestros profesores egresados. El boca a boca, como quien decía antiguamente. Llegan muchísimos alumnos de profes de yoga que ya han salido de nuestra formación. ¿Qué es más común? ¿Que alguien que ya tenga una actividad física se lesiona, no está en la misma condición, XY, llega al yoga, o que desde el yoga va a otra actividad física? Yo diría 50 y 50. ¿Sí? Sí, 50 y 50, la verdad. Hay gente que de tanta actividad física, de tanto darle mecha al cuerpo, dicen, ok, necesito algo que me relaje y van al yoga. Okay. Sí, porque también es importante eso. Si tú eres un deportista de alto rendimiento, hacer yoga es un recovery. Hacer yoga va a ser como un masaje. Ok. ¿Sí? O al revés. ¿Sí? Y los tienen. Tienen ese tipo de... Sí, claro. De hecho, tenemos un tipo de yoga que se llama yoga restaurativo, que es con aditamentos, con sillas, súper suave, súper relajante. O sea, va a depender de lo que estés buscando. ¿Okay? Igual teniendo en cuenta que el objetivo va a ser meditar. O sea, que el objetivo va a ser enfocar tu mente. Sí, porque de hecho iba para allá porque muchos deportistas que hemos atendido en nuestra sala, nos ha pasado, creo que fue un pitcher. Un deportista, un pitcher, un muchachito que estaba entrenando y que estaba haciendo trabajado para formarse como jugador profesional. Lo llevaron porque a veces cuando venían las pruebas de picheo de los scouts se ponía muy nervioso, entonces necesitaba practicar algo que lo ayudara a centrarse en lo que estaba haciendo. ¿Y a qué lo llevaron? A yoga. Okay. Sí, entonces yo le enseñé técnicas de respiración para hacer previas a cuando ya se iba a parar, a que lo evaluaran, a toda la cuestión. Y hacíamos prácticas de yoga que ayudaran a que su mente estuviera enfocada. ¿Por qué? Porque este chico en particular tiene un entrenamiento físico súper exigente. Claro. No está buscando mejorar su entrenamiento físico. Quizás algo de movilidad para aportar, pero realmente lo que está buscando es calmar el ruido interno que pueda haber al momento de presentarse ante una evaluación tan exigente. Y ha pasado lo contrario, de repente que empiezo a hacer yoga, me empiezo a sentir bien, mi cuerpo se activa y quiero hacer otra actividad más demandante. De hecho, nosotros nos pasa mucho que empiezan a hacer yoga con nosotros y que no, es que esto a mí es lo único que me gusta, pero nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que a yoga hay que darle su justa dimensión. Okay. Y el yoga es
precisamente para desarrollar la parte meditativa. Es para meditar, enseñarte a meditar a través de tu cuerpo, o sea, de conectarte con tu cuerpo. Pero insistimos mucho en, necesitas también entrenar. Otra, por ejemplo, funcionales. Nosotros dos somos profesores de yoga, pero también entrenamos funcionales. ¿Qué significa funcionales? Levantas pesas, haces ejercicios de levantamiento de pesas, pero como su nombre lo dice, para tu movimiento funcional, para tu día a día. Okay, no es que nosotros vamos a hacer CrossFit ni nada. No es yoga, pero lo complementan con... Exacto, nosotros hacemos nuestra práctica de yoga y aparte lo complementamos con entrenamientos funcionales, que es con un fisioterapeuta, y que dependiendo de tu actividad física y tus requerimientos físicos, él adapta tu entrenamiento. ¿Cuántos años dando clases de yoga en total? Yo un poco más de 10 años aproximadamente. Yo creo que como desde el 2016. Ajá. Vamos hablando 14 años quizás. Que en esos 14 años, el caso más impactante de transformación que hayan visto. Mira, a mí me pasan cosas muy curiosas con la práctica de yoga. Una es recibir muchas señoras mayores con muy poca movilidad, de estas personas que les cuesta agacharse por sus propios medios, sentarse en el piso, volverse a parar. Y que de ahí terminan haciendo pesas. Sí, imagínate. Eso me pasa muchísimo. O sea, es un caso normal. Porque al final yo siempre voy a recomendar que levantes pesas. O sea, yo soy de las personas que digo, haz yoga, porque el yoga es para la mente. Pero ya cuando vas a llegar un momento en el que vas a necesitar algo más. Y entonces ahí es donde tienes que empezar a combinar un poco el tema de moverte, ¿no? De manera más eficiente. Y también casos muy particulares que nos pasan dentro del diplomado, que, bueno, como habíamos dicho, el diplomado dura 1 año y medio. Son 18 meses en los que da espacio para la transformación, para que estos conceptos de filosofía, de práctica, forma de vivir, de forma de ver la vida, empiezan realmente como a calar, ¿no? Que los empieces realmente a digerir, porque yo te puedo echar toda esta cháchara aquí y tú dices, ay, chévere, suena genial, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es comenzar realmente a hacer pequeños hábitos en el día a día que vayan transformando tu vida. Entonces, en 1 año y medio nos da chance de poder ver eso, o sea, de ver personas que Tenemos van gente que llegan y tú los sientes aprensivos, como cerrados, como, no sé, molestos por algo, y al final terminan con una sonrisa de oreja a oreja y buscando compartir, se hace mucha comunidad. De hecho, ahorita justamente hoy veníamos de un taller y ya nos agarraron y nos hicieron una encerrona porque quieren la reunión de diciembre. Y estamos hablando de más de 40 personas. Un grupo grande. Un grupo grande. Y hacen comunidad y tú los ves y empiezan a salir, a compartir, a estudiar juntos porque tienen que estudiar porque es un diplomado y tiene una evaluación final. Entonces, adquieren hábitos, adquieren disciplina y nos llegan después recomendados de esos alumnos que salen egresados y lo que nos dicen es que yo conozco a fulanito que se graduó aquí o a fulanita que se graduó aquí y ella yo vi su transformación y yo quiero eso. Claro, quiero vivir lo mismo. Sí, yo quiero vivir eso, yo quiero saber qué le pasó a ella que ahora es así como es. Entonces, y les ha pasado que sea también un poco como, no sé si este es el término adecuado, curativo, cuando hay lesiones, gente que dice, bueno, me voy a acercar al yoga a ver si me ayuda con esta lesión, con este problema específico que yo tengo. Sabemos que no es fisioterapia, pero no sé si... A ver, la práctica de yoga puede llegar a ser sanadora porque ya hoy en día se sabe y se entiende que las enfermedades son psicosomáticas. Y todo lo que pienso, siento, digo, mueve mi cuerpo de alguna u otra manera, ¿sí? Si yo estoy en un constante estrés, ¿sí? Porque, bueno, el trabajo es un corre-corre, siempre tengo que estar resolviendo situaciones. Mi cuerpo está en adrenalina, en tensión, en sobrevivir en el día a día. Mientras yo más genere ese estado de estrés, mi cuerpo más va a estar en tensión y más va a estar como, bueno, contaminado de alguna manera, a lesionarse. ¿No? Exacto. Físicamente, los músculos del cuerpo va a estar en tensión. ¿Qué pasa si yo le doy una pausa dentro de ese espacio del corre-corre? Y por 1 hora en mi día, yo pienso en mi respiración, siento mi respiración, siento mi cuerpo, siento cómo me siento en ese momento, no lo que está diciendo la mente, sino realmente cómo se siente el cuerpo.
esa pausa empieza a bajar esos niveles de cortisol, esos niveles de adrenalina, esos niveles de estrés, y por ende el cuerpo se va a sentir más relajado y por ende van a bajar muchísimos procesos químicos que ya están en tu cuerpo normales o que has normalizado, que causan irritación, dolor, tensión, insomnio en general. Entonces sí llega a ser sanador. Lo interesante es cuando lo que vas aprendiendo en la sala, en la práctica, en ese 1 hora que tú crees que no te hace nada, lo terminas transpolando a tu día a día. Y entonces cuando estás en el tráfico y estás el tráfico agresivo, eres capaz de darte cuenta en el momento de cómo te sientes y entender desde la respiración, ya va. Y lo aplicas en ese contexto. Y empiezas a llevar, a transpolar todo lo que has aprendido en tu práctica a tu día a día. Un poco lo que comentaba anteriormente y que lo comentábamos detrás de la cámara, de cuántas veces en el día a día tú entrenas el cuerpo o cuánto enfoque le das a la parte física, ¿no? Hay como una obsesión con la parte del cuerpo y está bien hasta cierto punto. Ojo, el cuerpo, la apariencia. Sí, es como una visión muy estética y no... Muy y superficial, sí, digamos. Y está bien, hasta cierto punto está bien, porque bueno, este cuerpecito es el que te enseña, el que te ayuda a caminar, a moverte, a vivir, a experimentar. Pero así como entrenamos el cuerpo o todo el tiempo que le inviertes a tu cuerpo, ¿cuánto le inviertes a la mente? Okay. Pregúntate eso, o sea, si tú hoy estás viendo este podcast en este momento, ¿cuánto tiempo le inviertes a la mente? ¿Cuánto tiempo le inviertes a entrenar la mente? Y eso suena súper loco, porque la gente dice que entrenar la mente, o sea, tengo que ir a un gimnasio de mente. Yoga. El yoga es un espacio para entrenar la mente y ese es el objetivo principal. ¿Que comenzamos desde la parte física? Pues sí, porque es como lo que más conocemos. Okay. Es lo más fácil de sentir. Tal cual. Entonces, si sientes que hay mucho estrés en tu día a día, si sientes que hay mucha tensión, que estás fatigado constantemente, que todo el tiempo hay como una cháchara interna, hay mucho ruido, quizás este es el llamado para practicar yoga. Okay. También hay un enfoque bien interesante que es lo que está comentando André, de que hay como una obsesión hacia verse bien y de repente el entrenamiento te define, te hace ver bien, pero no es funcional. ¿En qué sentido? No te puedes mover. Tienes rangos de movimientos muy limitados o muy especializados para el tipo de práctica o de ejercicio que haces. Por ejemplo, troto. Y mi cuerpo está perfecto y yo puedo trotar los 10 kilómetros, 25 kilómetros, media maratón. Lo troto perfecto. Pero si me siento mucho rato en el piso, me duele la lumbar. O no me puedo... Constantemente con un dolor de espalda. Porque no tienes... o sea, tu cuerpo se adaptó. O sea, hubo una adaptación ligamentosa, como dirían los fisioterapeutas, específica para la disciplina que practicas. Qué interesante. Pero no te puedes mover de otra manera. Estoy en condición física, pero no me siento bien. Exacto, estás en condición física para lo que... Y que pasa mucho ahorita, por ejemplo, con el pádel. Que todo el mundo está practicando pádel, pero nadie se prepara para practicar pádel. Entonces, los traumatólogos están haciendo fiesta con las lesiones de tobillo. Sí, porque no estás preparando, acondicionando tu cuerpo. El cuerpo a hacer un deporte sin haber hecho nada anteriormente. Y hay mucha confusión entre ejercicio y deporte. Okay. O sea, una cosa es un deporte, pero tú deberías hacer ejercicio para prepararte para ese deporte. Para cualquier deporte. Perfecto. Para una disciplina deportiva. Buenísimo. Tú deberías de preparar el cuerpo. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto es un mundo sumamente amplio, de verdad que tiene como muchas vertientes. Sí. ¿Dónde podemos seguirlo? ¿Dónde podemos encontrarlo? Además del diplomado o para tener más información del diplomado. Bueno, si eres atleta y quieres mejorar tus rangos de movimiento, hay dolor en tu cuerpo y quieres hacer práctica normal, o si simplemente estás viendo este podcast y dices, cónchale, yo quiero eso de calmar la mente, eso de aprender a respirar, me gusta cómo suena, nuestra cuenta para clases regulares sería Centro de Armonía, que es @Centro de Armonía C. En Instagram nos puedes conseguir así, o Centro de Armonía Corporal. Buscas yoga, danza aérea, ahí nos vas a conseguir. Solamente en Instagram. Sí. Ok. No sé, Hubo una duda ahí que no entendemos. No sé, supongo que tenemos cuenta en Facebook por algo, pero no lo usamos para Instagram. Okay.
Y el diplomado es Yoga en Síntesis Valencia, así tal cual, @Yoga en Síntesis Valencia. ¿Todavía hay tiempo para inscribirse en este momento en el diplomado? En enero comienza un nuevo ciclo. Enero 25. Enero 25. Cada 6 meses abrimos inscripciones y justamente ya están abiertas las inscripciones para enero del 2025. Sí, tenemos lista de espera. Ya tenemos cupos. De todas formas, si nos ven en enero, en febrero 25, pueden empezar con las clases normales. Claro. Sería buenísimo. Esperando el siguiente. Sí, sería buenísimo. ¿Cuántos cortes, grupos lleva ya el diplomado? Estamos en la 5ª generación actualmente. Generación, perfecto. La formación comenzó en septiembre del 2015. Con la interrupción que hubo en el 2020. Obviamente. Que no fue tanto tiempo tampoco, pero sí, ya estamos ahorita por graduar a la 5ª generación. Buenísimo. Y también es importante decir que tenemos formaciones en línea. También tenemos formaciones en línea. Que nos están viendo de repente, no vives en Valencia, no puedes venir presencial, pero te interesa hacer la formación, también Yoguismo trabaja en línea. ¿Dan sesiones, talleres, algo así? Los talleres tal cual la misma formación también funciona en línea. ¿En qué red social? Yoga en Síntesis Valencia. Yoga en Síntesis Valencia. Síntesis Valencia, sí, la misma. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperen el siguiente episodio de esta temporada y seguimos en contacto. Gracias.